Johannes Kaiser se cruzó con dos viejos que defienden el modelo socialista y debatieron sobre migración y pensiones. Nuestra aproximación libertaria. Acá por lo menos una idea que se me viene, a ver si que podemos de repente llegar a entender. ¿A consenso? Más la derecha, que la derecha sería pinochetismo, pongámonos en ese... El pinochetismo no existe desde el punto de vista político. ¿No? Existe como una referencia histórica, si usted lo quiere decir. ¿Lo toman como referente? Es que, ¿cuál es? A ver, yo le voy a hacer una pregunta. Más allá de que yo sea defensor del gobierno militar, ahí no me caigo en ninguna parte, ¿ya? Pero Augusto Pinochet no fue generador de una corriente política propia. De hecho, el gobierno militar no tenía ni siquiera partido político. ¿De acuerdo? Y en ese sentido lo que hicieron fue ser bastante pragmático. Y si uno lo piensa, Augusto Pinochet era más cercano en un inicio al Partido Radical que lo que era el Partido Nacional. No nos equivoquemos. Si no nos equivoquemos. Nuestro panelista llegó saltando. Pero si es cierto, pues ahí tenemos a Gabriel González Videla. Sí, aquí nos gusta reírnos también. Bueno, pero tienes ahí un inicio del gobierno militar donde habían desde radicales hasta el Partido Nacional. ¿Ya? Y estaban también en lo que fue la Comisión Ortúzar y participaron de lo que fueron grandes debates entre los que venían del mundo radical y los que venían del mundo clerical cuando se habló de la reforma de la educación en su momento. Entonces, el gobierno militar tiene algo que yo diría que es paradójico porque es esencialmente pragmático. Es esencialmente pragmático. Lo que hace es llegar al gobierno. Dejemos la parte de lo que fue el 73 de lado, pero veamos cuál es su gestión. Analizar, identificar problemas y tratar de solucionarlos de la manera más práctica y por lo demás con el menor consumo de recursos posible. ¿Por qué? Porque no había plata, porque el país estaba completamente arruinado. Y si la solución venía de este sector o venía de este sector, les fue relativamente irrelevante. Por ejemplo, el tema de la vivienda social, ¿ya? Que se construyeron casi 1 millón de viviendas y se entregaron entonces a través del subsidio habitacional, se entregaron en propiedad a la gente. Esa no es una idea esencialmente liberal. ¿Ya? La idea del asistencialismo social no es una idea esencialmente liberal o libertaria, digámoslo así. Que el Estado se meta a construir viviendas no es necesariamente libertaria, pero era necesario. El gobierno militar hizo entonces lo que era pragmáticamente necesario en ese momento, respecto de ese punto. También servicios públicos, el aumento de la red de alcantarillado, que subió del 60 al 90 y algo en el sector urbano. Se aproximaron desde el punto de vista de la planificación, de una planificación que sí permitía mucho espacio a la actividad privada. Después de 17 años, o sea, no lo olvidemos. Pero si necesitaron 20 para hacer pedazo lo que se armó en 17. Porque no nos equivoquemos, que se entregó el país creciendo en 10. Y ahora o sea, para Chile más desigualdad. A ver, le voy a decir dónde es más igual el país. Si para algunos pero esperen, que me gusta. Para algunos creció y hoy día solo para algunos crece o no crece. O sea, hoy día hay más igualdad, creo. ¿Igualdad de crecimiento? ¿En que en septiembre creciéramos 0? ¿En que hoy día no alcanzamos el plomo se reparte más parejo? Ollas comunes, o sea, no nos olvidemos que había ollas comunes, había matanza, había asesinato. ¿Y hoy día no ha habido pero es que, diputados, sí, una realidad. Yo le voy a decir una cosa. Habían ollas comunes porque el país estaba completamente arruinado, si no había que comer el año 73. Tenemos todavía la cárcel de Punta Penca lleno de asesinos. No creo. Pero yo le voy a decir una cosa. Ustedes nombran o son muy rápidos a la hora de condenar a personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad de enfrentar juicio en un sistema judicial que les permitiese también el derecho a defensa. No olvidemos. Yo conozco muchos torturados que no tuvieron ninguna oportunidad de... Pero es que entonces yo le voy a decir una cosa. Entonces ustedes creen que violar derechos humanos es bueno cuando se hace en su nombre. Está bien. Yo no he perseguido. Usted dio una frase. No, lo que yo le digo es que todas las personas tienen derecho a defensa. Muchos torturados que no tuvieron el derecho a defensa. Bueno, perfecto. Y yo conozco a muchas personas que están en Punta Peuco que no tuvieron derecho a defensa tampoco, ¿ves? Entonces estamos al mismo. No, 2000, a ver, momentito. 400 asesinados por bombas terroristas y más de 400 uniformados muertos. No sume a los que mataron los del Frente y los del MIR en la cifra de asesinados del gobierno militar, pues eso no corresponde. Ese es el informe Rettig. Así que no nos equivoquemos en esta materia. Y por lo demás el informe Rettig también estableció lo siguiente,
que era una violación de derechos humanos cometer delitos terroristas. Y eso está en el informe Rettig. Y eso es verdad oficial del Estado de Chile. No nos equivoquemos en estas materias y no nos veamos las cartas entre gitanos, porque en el sur, en este momento, gracias a que mandaron del Partido Comunista a entrenarse gente a la FARC, tenemos y seguimos teniendo terrorismo y tenemos carabineros asesinados, tenemos ancianos quemados vivos, tenemos niñas a las cuales les han disparado. No nos veamos las cartas entre gitanos en esta materia. Porque si alguien ha continuado con la violencia política en este país, no ha sido la derecha. Después de la entrega del poder en una elección democrática. Y si hay alguien que respalda sistemas dictatoriales y tiránicos en el mundo, no es la derecha, sino que son partidos de este gobierno. Y a propósito, se reivindica en todo caso, hablando de entre gitanos, se reivindica la lucha del Frente Patriótico Manuel Rodríguez por un derecho a autodefensa. No, no lo hace. De mi parte. No lo hace porque el Frente Manuel Rodríguez, me va a disculpar, pero el problema de la izquierda en su momento, y eso es el cambio grande que hace el Partido Socialista a partir del año 80, ¿ya? Con su renovación. El problema de la izquierda es que querían dictadura. Lo que pasa es que le salió una dictadura que no era del color que querían. El Frente Manuel Rodríguez nunca peleó por la democracia, peleó por la dictadura del proletariado. Entonces no nos equivoquemos aquí. Sabemos perfectamente quién peleó por qué. Y lo que también sabemos es lo siguiente, que el único régimen dictatorial, si usted le quiere decir así, que ha entregado el poder después de una elección fue el gobierno militar. Vaya a buscar los regímenes de Nicaragua, Venezuela. Bueno, ¿cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro? Estaba saturado. ¿Cuál sería el otro? Protesta. Bueno, pero ¿cuál sería el otro? Entregó el poder después de un plebiscito que había sido establecido en la Constitución de 1980. Una salida sí, negociada para ver. Pero si eso se estableció en 1980. Pero mira, Johan, estamos claros que... Ahí todavía no habían protestas. Mira, estamos claros que tenemos fuertes diferencias con respecto al pasado. De acuerdo con Johannes Kaiser, gracias a Augusto Pinochet es que Chile ahora goza de ser un país normal, por más que la izquierda quiera hacer todo lo contrario, ¿ok? Gracias a Pinochet se abrieron todos los mercados, llegaron las inversiones y en Chile hubo más trabajo y la gente pudo vivir mejor y pudo progresar, que es de lo que se trata en la vida, señores, progresar, de una mejor calidad de vida, ser felices, que es lo que a la izquierda no le gusta, que uno sea feliz, ¿no? Siempre están ahí jodiéndonos para que uno sea un infeliz de mierda. Justamente este viejo también decía que no, que la desigualdad creció. No, la desigualdad a través de la historia, del tiempo, se ha ido achicando cada vez más acá en América Latina. ¿Ok? De hecho, que a algunos no le alcance la plata, bueno, pero ¿con quién te estás comparando? ¿Te estás comparando con una persona que tiene un sueldo 10 veces más que tú, ya sea por X motivo? No, uno se tiene que comparar con cómo estaba antes el mundo, cómo estaba hace 20 años. Hace 20 años era muy difícil, por ejemplo, que yo me pueda comprar un teléfono de los buenos, un teléfono capaz me podía comprar, pero uno de los buenos, ahora sí puedo. Hace, no sé, 10 años atrás, 15 años capaz era muy caro para mí un viaje, ahora ya no lo es tanto. ¿Por qué? ¿Viste? Porque ya no hay tanta desigualdad, se va achicando la brecha. Pero la izquierda te compara, ¿no? Mientras uno gana un salario así pésimo, tienes ahí un empresario, tienes a los Luxi que ganan bastante plata, ¿no? Entonces hay mucha desigualdad en el país y así es como se lo venden a los idiotas, a los imbéciles que después salen a protestar con una cacerola. Tan fácil te la venden, estúpido, no te das cuenta que esto es una manipulación. Y después cuando estos viejos, porque hay dos, el viejo de camisa blanca como que está del lado del bien, no son los otros dos viejos comunistas, dicen no, pero en ese tiempo había tortura, obvio, porque había una guerra civil en ese momento, había que acabar con el terrorismo, había que acabar con el comunismo de mierda que se estaba infiltrando, y obvio que hubieron caídas, obvio, justamente por eso que también se le está pagando una pensión millonaria, ¿no? Y cuando sabe el tipo dicen, sí, pero antes no había tanta matanza, y ahora acaso no hay matanza, no hay asesinato, no hay crimen ahora, hoy en día con la democracia, dicho sea de paso de izquierda, porque de derecha nunca se ocupó una política de derecha en cuanto a seguridad. Como son viejos imbéciles, y yo no sé, yo creo que estos viejos, ¿quién le pueden pagar a estos viejos? Bueno, en esta parte les voy a mostrar, porque acá hablan sobre el plan que tiene Johannes para crear un campamento de refugiados. Interesante, ¿no? Ya, con eso habrías tenido también un bolsón inicial suficientemente potente como para, sin comerte el capital, no hay que comerse el capital, porque el capital es el que te da rinde. ¿De acuerdo? Empezar a sacar una fracción de esas utilidades para mejorar las pensiones básicas. Así no tienes que volver a subir los impuestos, y al final se pagan en los negocios, pues al final los pagáis a través de precios, ¿no? Y ese sistema, que me van a disculpar, pero no es un sistema de derecha radical, no, es un sistema que inventaron los socialdemócratas noruegos. ¿Ya? Es un sistema perfectamente factible si quieres hacerlo y lo haces con honestidad. Y nos hacemos efectivamente cargo de que el cobre y el litio se transformen, quizás no en el sueldo de Chile, porque ya no lo son necesariamente, pero sí en la jubilación de Chile.
El FMI señala que el sistema chileno no va a soportar 20 años No lo soportan. entregando pensiones como las que pretende el Estado entregar. Yo no, digamos que hay que hacer algún cambio. Ahora también uno analiza. Y tenemos poco tiempo para aumentar para de pensión. Ahora, subir los tributos. pero no, o sea, ¿por qué siempre yo tengo que pagar ¿Cómo todo? vaya a subir más los tributos si ya no hay crecimiento? ¿De dónde? A la grande empresa. Pero si ya se fortuna. están yendo. Mira, si tú agarras todas las grandes fortunas de Chile, ¿ya? Y se las das al Estado, todas las grandes fortunas acumuladas, ¿ya? Alcanzan el 75% de lo que es el presupuesto anual del Estado. Eso es. El Estado de Chile se gasta más de 80 mil millones de dólares al año y todas las grandes fortunas, estamos hablando de los Luxich, los Angelini, los Mates, todos sumados tienen menos. ¿Para qué hablar de que les aplicáis un impuesto al patrimonio y la plata va a estar afuera en lo que necesitas para apretar una tecla? Ese es el tema. No, es el tema, porque es que no ese es el tema. Le queréis robar a la gente, hombre. Eso es el tema. a la ¿Cómo? ¿Por qué? Pero los Luxich no son gente. Perdón, yo pago. Son personas, no tienen derecho a propiedad. Reforma, me van a disculpar, cualquier reforma tributaria la pago yo. La pagas tú, la pagas A través del precio al final sí. Si todo se reduce en precio final del producto o del servicio, incluso el propio servicio que me puede entregar el Ándate a la Estado. bomba de benzina. Vaya, señora, vaya a la bomba de benzina, cargue su auto y abajo en la boleta le va a decir cuánto le costó la benzina y cuánto le sale el impuesto. Estamos hablando Y el de IVA. Noruega, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto pagan de impuestos ahí los ciudadanos? ¿Los ciudadanos? Sí. Los ciudadanos tienen una carga tributaria relativamente alta. Yo te diría que 45, entre 30 y 45. Más o menos como en Los Chile. empresarios. 15. ¿La mitad que en Chile? 15. ¿Sí? No manejo. Suecia tiene 14% de impuestos a las empresas. ¿Lo sorprende? A mí no. Chile tiene uno de los impuestos a las empresas más altos de la OECD. Y a cambio de eso, no entregamos educación, no entregamos salud, no entregamos seguridad, no tenemos las fronteras controladas. La verdad es que en Chile no tenemos un problema de Ha bajado la migración. Pero porque el país está hecho pedazos. Pues. Porque nadie se quiere venir. Pues ya, ha porque- bajado la y por lo migración. demás, si escuchamos Sin al control, alcalde, sí. y si escuchamos al alcalde de Colchane nos dice que de nuevo están entrando 300 al día. A ver, 300 al día por día son 3.000. Por 30 son 9.000. Al año son casi 100.000. ¿Y con qué los va a alimentar? ¿Van a venir aquí a engrosar las tomas? ¿Y las bandas de delincuentes? ¿Por qué? ¿Porque este gobierno no quiere pararle las patitas en la frontera? ¿Y a dónde se dejan ahí? Así una solución. Campamento de practicable. refugiados. ¿En Campamento de dónde? refugiados. ¿En Chile En el o norte. en Perú? En el norte hasta que se vayan por su propia Pero el territorio chileno sigue estando Bueno, ahí. pero no van a poder ir a las ciudades. No hay ninguna ventaja de venir a Chile. Ninguna. Vas a llegar y te van a meter en un campamento de refugiados del cual no podéis salir. Tanto que hablamos de Bolivia. Hoy día Bolivia tiene un control de su propia inmigración, de los propios, bastante fuerte, que casi les es prohibitivo salir hacia Chile. Sí, pero para los venezolanos los dejan pasar. Bueno, claro. Y ¿Pero qué hacemos? nuestro excelentísimo gobierno no tiene nada mejor que hacerles más regalos, por ejemplo, para mejorarle el oleoducto que saca su hidrocarburo. A ver, nosotros somos giles, ¿ok? Bolivia, como puede, nos friega. Y nosotros le mantenemos la frontera abierta, le abrimos, ahora le tenemos el control fronterizo con Colchane con 24 horas de personal, les arreglamos las carreteras para que pasen sus camiones, que no las hacen pedazos, les pagamos nosotros. Pero eso es parte de un tratado. Pero es que, momento, no. Es parte de una obligación que asume el Estado. No. Nosotros tenemos la obligación de mantener el ferrocarril Arica-La Paz. No todo el resto de los pasos. Y no por todos lados pueden pasar. No, ojo. Nosotros hemos sido mucho más generosos que lo que plantea el Tratado de 1904. Y por lo demás, el Tratado de 1904, ¿ya? Así como el Acuerdo de Paz y Nueva Constitución, ¿ya? Se llama Tratado de Paz y Amistad. Y los bolivianos nos desconocen permanentemente el tema del mar, por un lado, y amigables no son tampoco. Entonces, si ellos no quieren cumplir con su parte del tratado, y también con lo que son las relaciones normales entre países vecinos, entonces yo no veo por qué nosotros tenemos que ser los giles del curso que permiten que lo hagan con nosotros lo que quieran. Mire, hablamos mucho del norte de la inmigración, pero durante estos días, Muchas gracias. China y A este nuevo partido, digamos. Entonces, 25% del IVA a empresas en Noruega. El IVA. O sea, el pago de la que hacen las empresas. No, el el IVA. impuesto. Pero El no impuesto. está. A ver, momento. El IVA, quizá. Pero no el impuesto a las empresas. Integrado. sí, pero me gustaría volver a Bueno, pero impuesto que explícame. paga la empresa. ¿Ah? Silito que parte ¿Integrado? Ya. integrado.
Principal impuesto que pagan las empresas noruegas, su tasa es del 22% sobre las ganancias netas, aunque puede variar para ciertos sectores específicos como el petróleo y el gas, que están sujetos a tasas impositivas más altas. Integrado, o sea, 5 puntos menos que en Chile. Estamos hablando, claro, de petróleo y gas, claro. Bueno, pero ahí usted me dice que Noruega está cobrando cobrando a las empresas 5 puntos menos que en Chile. No era 15 por lo menos. En Suecia son más de 10 puntos. Es decir, nosotros, discúlpeme, pero que le decimos a los noruegos que lo están haciendo mal, que tienen que subirle más los impuestos a su empresa. Ya. Don Luis, Volver a Chilito. volvamos a Chile, volvamos a la Lo que tierra. pasa es que recién hablábamos sobre la migración. Cuando hablamos de la migración, últimamente la interpretamos como venezolanos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos que llegan a Chile. Colombiano. Claro. ¿Ah? Colombiano y dominicano. Claro, pero- No olvidemos los haitianos de Bachelet. pero yo fui legalmente Pero ingresado cuando a Chile. hablamos hoy día, Legalmente. sí, pero cuando legal, hablamos de legal, migración no se nos viene a mente hecho, ¿no es cierto? Pero la migración es un poco más allá que eso, porque también hay chilenos que emigran a otros países del mundo, ¿no es cierto? Pero usted tiene derecho a salir de su casa, Sí, pero no sí. entrar a la mía. Sí, pero por eso voy para allá. Hay un concepto que dice que migrar es un derecho humano. No lo es. ¿Cuál es la posición del partido? El Partido Nacional Libertario dice que eso. usted tiene derecho a emigrar, usted tiene derecho a salir de su casa, ¿no es cierto? Pero yo no tengo derecho a entrar a la casa de alguien más. Si yo quiero ir a la casa de alguien más, toco la puerta, toco el timbre, llamo por teléfono. ¿Cómo se ve con tu propia historia? Yo vengo por lo menos de familia migrante. Johannes Kaiser. Sí, En algún momento migraron. sí. Nos trajo el Estado de Chile. El Estado de Chile con Filippi. Los primeros que llegaron acá llegaron de la mano de Filippi, que fue el encargado de negocios de Chile en Europa y fue a buscar colonistas. Esa es como la diferencia. No, la diferencia radica en que llegas con tus papeles, te chequean con visa. Muchos parientes míos, algunos parientes míos llegaron incluso con recursos propios, bastante lucas, ya se instalaron en Osorno a trabajar lechería. La diferencia radica en que las olas migratorias anteriores a la que tuvimos ahora, ¿ya? Todas ellas fueron controladas y las personas que vinieron para acá hacían desde todo punto de vista un aporte al país. Tanto los españoles que se vinieron para la Guerra Civil Española, como los italianos que llegaron al sur en la Araucanía, ¿cómo se llama? Capitán Pastene, Capitán Pastene, en Lumaco. los alemanes, los suizos, todos ellos llegaron de la mano de una política exterior chilena de migraciones que era bastante restrictiva y selectiva. Lo que nosotros hemos tenido en los últimos 10 años no tiene nada que ver con lo que sucedió ahí. Nada. Ha sido literalmente bajarse los pantalones y dejar que se haga con nosotros lo que se quiera. Y, ojo, porque aquí... ¿Y eso porque no había ley aquí en Chile? No, sí había ley. La ley, el decreto ley de 1977, que se llama así, 1977 el decreto ley, ¿ya? Entregaba una discrecionalidad tremenda al Ejecutivo para parar los flujos migratorios, si así lo quería. O sea, ahí tú entrabas y era delito, en primer lugar. Eso se cambió todo con la reforma de la ley de migraciones, ¿ya? O sea, nosotros teníamos ley. Lo que sucede es que queríamos ser modernos. Y como queríamos ser modernos, entonces nos pusimos como los europeos. Y miren cómo están los europeos por lo demás, ¿ya? Hasta aquí con el problemita. Y toda esa experiencia anterior acumulada de nuestra Cancillería, de nuestro Servicio de Migraciones, etcétera, que por algo hicieron los viejos lo que hicieron, de los distintos sectores políticos, incluso Allende, Frei, González Videla, Río, vayan para atrás. Todos ellos siguieron la misma política de Estado en materia de migraciones hasta que llegamos al señor Piñera y a la señora Bachelet. Y decidieron que todos ellos habían sido tontos. Entonces que nosotros teníamos que ser modernos. Y el precio lo estamos pagando en este momento. Porque no se olviden de una cosa. Aquí lo que se Cuando hablas hizo, del precio, ¿a qué te refieres tú? ¿A el precio delincuencia social, a falta de trabajo? El precio social. El precio social. Mire, aquí lo que se hizo fue privatizar las ganancias de la inmigración, bajando los sueldos, deprimiendo los salarios, aumentando los arriendos, etcétera, y socializar los costos. ¿Y cómo se socializaron los costos? Sí, efectivamente, a través de tomas, a través de delincuencia, a través de el uso de los sistemas de seguridad social chilenos. Estamos hablando de salud y educación, Junji, donde para más remate la señora Bachelet creó este reglamento que establecía que la condición migratoria daba una preferencia por la razón de la condición de vulnerabilidad. De los niños. Es de los niños, pero no solamente de los niños, también de los adultos. Ojo. ¿Ya? Entonces, lo que se hizo aquí, yo no sé, de derecha a izquierda, aquí
para que no se los dije en el Congreso, se los dije a todos los colegas, para que no se vean las cartas entre gitanos. Lo que se hizo aquí fue literalmente reventar nuestro mercado laboral, reventar el mercado inmobiliario, reventar los servicios públicos y, para más remate, si eso no bastara, dejar entrar a decenas de miles de personas, delincuentes, que llegaron del país más violento del planeta, que era Venezuela en ese momento. Del planeta. Venezuela tenía una tasa de homicidios hace 5 años atrás, 6 años atrás, antes de que se fueran todos sus delincuentes para el resto del mundo, ¿ya? Que era mayor que la de Irak y Afganistán. Y esos dos países estaban en guerra. Entonces, ¿qué nos sorprende lo que ha sucedido? De hecho, todos los encargados, todos los responsables de esto, deberían en algún momento enfrentar un juicio público por lo que hicieron y dar explicaciones. ¿Cómo es posible que hayan tratado tan mal los intereses de los chilenos? Pero no hay. Nos queda poquito tiempo, entonces, para que volvamos un poco a... No parece ser que quizás el mundo vive una vuelta quizás en el tiempo a propósito de las regresiones, y volvemos a estar un poco en los años 30, en donde el mundo vive una posguerra, en donde también hay olas migratorias bastante fuertes. Posteriormente de la segunda vendrán mayores, y en donde también hay una polarización y surgen estas ideas, tanto desde el marxismo como el fascismo, que también surge del marxismo el fascismo, no nos equivoquemos. planteando una postura bastante, por ejemplo, incorrecta. Por lo menos yo lo planteo desde un poco el punto de vista de que en el mundo anterior, por lo menos para los que tienen esta idea, para mí siguen siendo importantes. El no pasar a llevar ni vulnerar los derechos de las minorías, para mí es súper importante. Pero para cierto sector, y yo está bien, ¿no? Yo no voy a entrar en esa pugna de terminar agarrados, pero para ciertos sectores ya no es tan importante defender el derecho de las minorías, y es probablemente donde el progresismo ocupó demasiado tiempo, y en donde la derecha toma este rol de ser un poco más rebelde y empezar a defender, salirse de las minorías y entrar sobre los debates como más importantes y más fuertes. Seguridad, cosas que venden. Yo creo que usted ¿venden o son necesidad? Venden más necesidad. Mira, para la persona que está siendo asaltada probablemente es una necesidad, pero le voy a decir una cosa. La izquierda nunca ha protegido minorías. La minoría más pequeña que existe es el individuo, es la persona. ¿Ok? Lo que la izquierda ha defendido son colectivos a los cuales ha tratado de enganchar para sus objetivos políticos. Los colectivos son más grandes que la persona, y los derechos de los colectivos que han tratado de impulsar han ido a costa de los derechos de la persona, que es la minoría más pequeña. ¿La derecha dónde ha estado para subir los sueldos, para darle descanso a los trabajadores? A ver, yo le voy a decir una cosa. Las vacaciones. En primer lugar, recordarle que el tema del día domingo lo estableció la Iglesia Católica y no el Partido Socialista. Pero corriente de la Iglesia Católica bastante social. No, pues esta cuestión tiene ya 3.000 años, 4.000 años. El tema del Shabbat. Primero con los judíos, después con los cristianos. Ya, primer punto. Segundo punto, el siguiente. Que yo recuerde, en Chile, en su momento, los derechos sociales o los derechos de los trabajadores los impulsó esencialmente el ejército, a través del ruido sable, en su momento. Va a subirse los sueldos. Pero no. O sea, ¿por qué los derechos sociales existieron? Siempre hay algo. Siempre le busca la quinta pata al gato. Nada es transparente para ti. Entonces lo hizo el ejército, la ley del piso, etcétera. Ya. Ahora, voy a decir una cosa. El aumento de sueldos en Chile, y a mí no me vengan a contar que esto no ha sucedido, ¿ya? Entre el año 80 y yo les diría el 2017, 2015, cuando se empieza a notar aún más potentemente el impacto en las clases menos acomodadas de la inmigración masiva que desataron, ¿ya? El aumento de sueldo en Chile significó que usted el 2015 ya no encontraba una persona que le trabajara por el sueldo mínimo. No encontraba. ¿Ya? Esa cuestión de transformar el sueldo mínimo en sueldo máximo, como lo han hecho ahora de nuevo, es gracias a que permitieron el ingreso de millones a costa del trabajador chileno, y la CUT calladita. Y por otro lado, también decir lo siguiente: yo me acuerdo todavía de un Chile donde el 30 o 40% de la gente vivía en casas con piso de tierra, con el baño afuera, con las calles
sin acequia, sin canalización, sin electricidad, donde tener una tele en blanco y negro era la última chupada del mate, donde un auto lo tenía el funcionario público, porque no era tan fácil tener un auto. Entonces, miren para afuera y díganme si el sistema, mientras funcionó, no le mejoró la vida a la gente. Y ese sistema no lo impuso la izquierda, Ya, lo administró la izquierda. Nos queda poco tiempo. Usted quería aterrizar un poco más el tema, Sí. porque yo también necesito. Salimos a volar, No, esto de temas de corrupción. Y para mí tiene un halo de corrupción lo siguiente. Hace unos días atrás, acá en San Fernando, algunas farmacias no pudieron trabajar porque tuvieron quiebre de stock. No hubo farmacias de turno en la ciudad porque no tenían los medicamentos para atender a la gente. ¿Y por qué digo que hay un halo de stock? Yo trabajé en el retail durante muchos años, en un buen nivel entre la región de O'Higgins y Puerto Montt, ¿ya? En donde uno sabía que las grandes empresas prefieren a las cadenas y no al independiente, como llaman hoy, o al individual. Ahí hay un halo de corrupción que no permite el desarrollo de la gente y es en el sector privado. Eso es corporativismo. Eso al final se produce cuando tú tienes un mercado cerrado o demasiado regulado. La pregunta, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: ¿por qué un farmacéutico, que por lo demás tiene los estudios, ¿no? Sí. No puede comprar medicamentos equivalentes o bioequivalentes o de las mismas marcas en países donde están más baratos? ¿Por qué tienen que pasar necesariamente por Chile y por la persecución que te hacen en aduana, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cobrar, por lo demás, el Estado 20% del valor de los medicamentos que necesitas para vivir? ¿Ya? O sea, de cada 5 aspirinas, una es para el Estado. Y eso es el mínimo, porque estamos hablando de las utilidades de la empresa y todo el tema. Ok, ponle que de 5 aspirinas, 2,5 a 3 son para el Estado. No puede ser. Y ahora replica eso para tratamientos para el cáncer. ¿Ya? De 5 veces que va alguien a recibir quimioterapia, entonces 2,5 a 3 es plata que se la lleva al Estado. No puede ser. Entonces, ¿por qué no abrimos el tema? Si nosotros conocemos, confiamos en las estructuras fiscalizadoras alemanas, francesas, italianas, inglesas, y lo tomamos americanas como ejemplo. ¿Por qué no podemos importar directamente? ¿Por qué un farmacéutico aquí no puede importar directamente de lugares donde los medicamentos sean más baratos? En primer lugar. En segundo lugar, porque vamos a seguir cobrando IVA a los medicamentos. ¿Ya? Pero, en primer lugar, ¿por qué no puedes importar directamente? ¿Cuál es el problema? No, es que tienen que pasar por las farmacéuticas que ya están inscritas en Chile y que no quieren que el sistema se abra. No tendremos quizás un tema ahí que quizás sea un poco, digamos así, transversal. Hacemos más libre mercado y para más remate le bajamos la capacidad de muñeca a un sistema que está corporatizado en la práctica y que determina a dedo cuáles van a ser los precios de los productos. Ya nos tenemos que despedir. Hay un campamento de refugiados ahí en la frontera de Perú con Chile, del lado chileno, que es puro desierto, ya es un calor de mierda y un frío. Bueno, ahí deberían llevarlos, y que como dice Johannes, por votos propios se van a terminar yendo. ¿Hacia dónde? No lo sé, no sé a dónde se irán. Cada uno, señores, es responsable de tu cuerpo, de tus pies, de tus zapatillas, de todo. ¿Tú quieres ir a caminar al desierto? ¿Tú quieres llegar a Santiago caminando sin ni un peso? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? No, la verdad es gente que no sirve. Ya es suficiente con los que tenemos, además deberían echar a los que tenemos. A los que tenemos deberían agarrarlos a todos y a eso mandarlos a un refugio y después deportarlos, o sea, tenerlos allí hasta que se los deporten, y el refugio tiene que estar en la frontera ya porque hace mucho calor y hay mucha tierra. O sea que cuando Johannes termina de explicar todo esto, el viejo dice, sí, pero igual ha bajado la migración, ya no hay tantos migrantes como antes. No sé en qué parte estará viviendo el viejo estúpido este. Algo que sí comparto yo con Johannes en esto, hay que dejar de ser buenos con Bolivia, gente. ¿Por qué somos tan, no, que Bolivia, hay que seguirle dando esto, hay que seguir, que ocupen el puerto, que ocupen esto? ¿Por qué? ¿Por qué si tratan como la mierda al gobierno chileno? ¿Ok? Los bolivianos, bueno, en estos momentos igual tampoco se les puede pedir mucho porque hoy en día justamente ese gobierno socialista, al que muchos zurditos chilenos también siguen, está incendiado, ¿no? Porque, no sé, tiene unas tremendas internas allí. Gente, hay que exigirle más, hay que presionar. Pasa que el gobierno de mierda, un zurdo que no presionemos a Bolivia para que ser amigos de ellos. Jodamos a Milei. Dale, cuando el problema grande lo tenemos con Bolivia, ya que por allí vienen todos los venezolanos, después ellos no los quieren dejar entrar de vuelta, y también es que de ahí se llevan todas las camionetas y los autos de alta gama que son robados en encerronas, en Santiago o en cualquier parte de Chile, y salen por Bolivia. O sea, hay una tremenda mafia que está operando y que los bolivianos lo saben
y sin embargo no hacen nada, ¿no? Y nosotros como huevones ahí dejando ocupen los puertos y todo esto, deberían, no sé, subir los aranceles, que eso ya hay cosas que una política de verdad, una política patriota, una política que quiere su país, lo haría. ¿Okay? No se diría tanto como... En una parte Johannes explica claramente cómo repartiría el sistema de pensiones y el viejo dice, no, así no, hay que subir los impuestos a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Viejo de mierda, boludo. Qué viejo de mierda para tan antiguo y con esa mentalidad de que sacar al otro. Eso es robar al otro. Hay que sacar a los Luxic para que... ¿Y por qué no hay que sacar a la Bachelet también en ese caso? También es millonaria, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo yo nada más. Cuéntenme ustedes qué piensan acerca de esta idea del refugio en la frontera norte del país, en el desierto. Y como siempre les voy a pedir, gente, no olviden suscribirse porque su suscripción es muy importante para que yo siga adelante con ese noticiero, ¿ok? No olviden hacerlo y gracias por ver este video.